Listo, muchachos, muy buenas noches para todos. Eh, Esta es como la última videoconferencia que vamos a realizar frente al tema de la planeación tributaria que se tiene dentro de la gestión de los impuestos o de los tributos. Pues la finalidad de este último objeto de aprendizaje es que uno puede identificar dentro de todos los impuestos o todos los tributos que se tengan tanto desde la parte nacional, departamental y municipal, y uno poder de pronto en un momento dado identificar algunos impuestos sobre los que uno pueda hacer algún manejo, de ubicación o en un momento dado de la actividad o el desarrollo de la actividad económica que uno esté realizando, y poder en un momento dado pues tomar decisiones y hacer una buena, digamos, un buen pago de ese impuesto si se puede hacer esa planeación pues. Digamos que a nivel nacional nosotros siempre tenemos pues, muy controlado el tema de los tributos, siempre tenemos una muy buena planeación, estamos muy pendientes de todo el tema de reformas tributarias o modificaciones en el sector en el que estamos ubicados, pero a veces con el tema de los impuestos departamentales o municipales, con esos no tenemos una adecuada planeación. Dentro del tema de industria y comercio, digamos que ese es el que uno más puede hacer planeación dentro del municipio en el que usted esté o en el municipio que se vaya a localizar, o si en un momento dado usted puede identificar que cerca al municipio donde esté ubicado actualmente, usted puede hacer un traslado de domicilio y que implique que usted se pueda descontar menos impuesto o en un momento dado una tarifa mucho más económica. Por decir algo, en el caso de industria y comercio, recuerden que son un viaje que se tiene dado desde la ley para servicios y comercialización del 2 al 10 por mil y para el tema industrial del 2 al 7 por mil. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer localización de esa planta productora, para el caso industrial, podemos identificar dentro de la zona donde queramos hacer posesión o ubicación de la planta, identificar el municipio donde nos vamos a ubicar, cuál es el millaje que se tiene. Y hay veces que hay algunos municipios que incentivan un poco algunos sectores económicos, por decir algo, poniendo el caso de la industria, puede ser que entonces todas las empresas que se localicen en ese municipio a nivel industrial pagarán el 2 por mil, mientras que en otro municipio cercano donde no les interesa el manejo del tema industrial, pues tienen la tarifa del 7 por mil, o tienen tarifas diferenciales, pero la actividad que nosotros vayamos a realizar o la producción que vayamos a realizar, pues es más beneficioso en el municipio del 2 por mil. Entonces eso también es un método de planeación a la hora de tomar la decisión de ubicarnos o localizarnos en un municipio. También en algunos otros impuestos, dependiendo de la actividad económica que estemos desarrollando, caso puntual, también en, en un impuesto municipal o departamental, que es el que se conoce como desgüelle de ganado menor y de ganado mayor. El de ganado menor es el municipal y el de ganado mayor es departamental. Ese impuesto de desgüelle de ganado menor o mayor es para aquella empresas que realicen sacrificio de animales, pues mayor es todo lo que está localizado, todo lo que está a través de bovino y caprino, y el de ganado menor, todo lo que es los otros tipos de animales que en un momento dado se hagan sacrificio. ¿Qué puede visualizar uno para hacer planeación a la hora de identificar dónde hace el sacrificio? Si yo tengo una planta de producción en un municipio, y hacer el sacrificio en ese municipio tiene una tarifa de ese impuesto del desguace de ganado mucho más alta, pues yo puedo mirar a ver si hago el desplazamiento, si me sale mucho más económico de hacer el desplazamiento de los animales que vaya a sacrificar e irme para otro municipio. Pongo el ejemplo que tenemos en la ciudad, en el departamento de Antioquia, entre el municipio de Sabaneta y el municipio de Medellín. El municipio de Medellín más o menos cobra alrededor de, pongámosle alrededor como de 3.000 pesos de después de ganado menor, mientras que Sabaneta está alrededor de 35.000 pesos por cada cabeza de ganado pues menor que usted vaya a sacrificar. Entonces, mire que la diferencia es casi que pues, es muy abismal frente a cada animal. Entonces uno podría determinar es que si yo tengo mi planta de producción o mi planta de producción está para hacer el sacrificio en Sabaneta, más fácil cojo los animales, los monto en un camión y los traslado al beneficiadero de Medellín, y allá haría el sacrificio,
y desde ahí haría pues, el proceso. ¿Por qué? Porque mi impuesto de deshuelle de ganado menor es mucho más pequeño que lo que tenemos en Sabaneta. Entonces, mire que eso también es un tema de planeación, donde yo puedo hacer un desplazamiento o una ubicación diferente a la que yo tengo de ubicación y puedo tener una disminución en dicho impuesto. En algunos otros, departamentales y municipales, pues a veces son tarifas, digamos que estándar para todos dentro de la ubicación, entonces no hay necesidad de revisar, pero sí, siempre les recomiendo a todas las personas cuando doy este tipo de charlas frente al tema de planeación, es que breguen a revisar los impuestos territoriales porque casi nadie se enfoca en los impuestos territoriales. A veces no tenemos problemas en la ubicación por decir algo, del establecimiento comercial y eso implicaría que yo pague una tarifa mucho más económica a nivel del comercio y en el tema de hacer la distribución dentro de la zona de impacto, pues me queda más fácil pagar un poquitico menos de impuesto de industria y comercio y hacer ese domicilio. Hoy en día hay algunos municipios que están haciendo procesos de fiscalización con el tema comercial y están vulnerando un poquitico el tema de la territorialidad. Caso puntual, en Antioquia tenemos uno que nos tiene, digamos, como se dice, empapelados a todas las empresas de Antioquia y es el municipio del Santuario. No sé si de pronto algunos de los que tengan ubicación en esta zona, si les ha pasado que el municipio de El Santuario les esté requiriendo pago del impuesto de industria y comercio en su municipio debido a un tema de domicilio a la hora de usted llevar el producto hacia el santuario. O sea que todas las empresas que hacen comercialización de algún producto y hacen la entrega en el santuario, les están cobrando o les están haciendo requerimiento de declaración en ese municipio. No sé si alguno de ustedes conoce el caso con el santuario o les ha pasado algo con el santuario. De pronto los que tengan conocimiento en esa área financiera o tributaria. Me imagino que para el caso de Andrea no le aplica pues porque ustedes todos están local, todas sus actividades están en Medellín y Bello, o ustedes tienen sucursales donde más, Andrea. Nosotros, Cotrafa. Sí, señora. Ah, no, profe, nosotros tenemos sucursales en Santuario, en Copacabana, en Girardota, en La Estrella, en Sabaneta, en Itagüí. Por ejemplo, yo presento pues industria y comercio en todos los municipios y Repeíca somos en 9, incluyendo pues Bogotá. No, tenemos oficina en casi, no, en la mayoría de los departamentos de aquí de Antioquia. Ah, ok. Ah, bueno, pero entonces, pero no te aplicaría pues ese problema que se está presentando ahora con Santuario, porque de todas maneras tenés oficina y antes tenés que pagar, Sí, claro. pues Allá se paga industria y comercio cada año sobre los ingresos normalito. Nosotros no tenemos ese problema. sí, pero Santuario tenemos esa dificultad. Ah, En la oficina ya me han llegado por ahí 4 casos donde vuelvo y le respondo, casi que, mejor dicho, ahí sí se puede decir, control C, control V, el mismo comunicado. Y apoyándonos en una sentencia que hay del año pasado frente a la territorialidad de la comercialización de productos de industria, pues, lo que digamos determinó el Consejo de Estado en qué era territorialidad a la hora de comercializar, que digamos que se sustentó o se fundamentó y de ahí nos estamos pegando todos es que el perfeccionamiento de la comercialización sea donde se perfeccionan los elementos del contrato, que es precio, elemento a entregar y pacto de contraprestación. Mire que cuando uno está haciendo comercialización, digamos que el santuario está diciendo que usted va y toma el pedido en ese municipio, que a veces hasta tiene publicidad dentro del municipio y adicionalmente pues está haciendo el domicilio y lo entrega allá. Se le está respondiendo que no necesariamente por el hecho de ir a tomar el pedido, por el hecho de mandar el domicilio allá, pues esté desarrollando esa actividad comercial dentro del municipio. La comercialización se sigue haciendo desde donde tengo mi sede o local o almacén y simplemente lo que está haciendo es una, un envío de una mercancía. Como para que lo tengan presente, pues si de pronto en el caso de las empresas en las que ustedes estén trabajando, escuchan ese tema y puedan tener como a la hora de sustentar. Dentro de la planeación también. Profe, en el caso de las bebidas gaseosas, que ve uno mucho que tienen como esas grandes bodegas en cada municipio,
inclusive en barrios. Digamos, en este caso que usted está exponiendo del santuario, ahí le aplicaría, porque ellos toman el pedido y la verdad el despacho lo hacen desde esas bodegas, ahí no aplicaría ese tema. Ahí seguiría sustentándose en que el domicilio, digamos, lo tiene, un ejemplo, en la ciudad de Medellín. Sabe que el producto lo despacha desde ahí, desde esas bodegas que ellos manejan en los municipios. Listo, entonces mire lo siguiente, habría que identificar el tipo de bodega, a qué tipo de empresa pertenece. ¿Por qué? Porque en el tema de las gaseosas tenemos dos particularidades. Una es, por decir algo, vamos a poner una marca Postobón. Postobón tiene la planta de producción para Antioquia, en su gran mayoría en el municipio de Bello. Entonces recuerde que ahí estaríamos hablando de industria y comercio por una actividad industrial. ¿Dónde paga? En el municipio de Bello. O sea que en cualquier parte donde yo ponga un punto de venta o una bodega, yo seguiré pagando industria y comercio en Bello. ¿Por qué? Porque tengo industrial, o sea, tengo una actividad industrial. Entonces la actividad industrial solamente paga en la sede fabril, que sería Bello. Así yo a nivel de Antioquia, por decir algo, el ejemplo, con solamente hablemos de Antioquia, yo tenga bodegas en 30, 40 municipios y de ahí haga la distribución. Pero también se da otra particularidad de este tipo de empresas, es que hacen un contrato de distribución. Entonces, por decir algo, vienen y firman un contrato de distribución con Wilmar, y Wilmar es el que tiene la bodega en el municipio del Santuario, pues para tener el mismo municipio. Entonces, si me entiendes, ya es diferente porque el que está desarrollando la actividad de comercialización del producto de las gaseosas es Wilmar, no Postobón. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ya Postobón lo que hizo fue entregarle un contrato de distribución a usted y usted es el que está haciendo la comercialización. Entonces usted en el municipio del Santuario, que tiene la bodega, ahí sí tendría que pagar industria y comercio en ese municipio por estar ubicado ahí. Que sean esos dos tipos. Por decir algo, uno que sí se tiene claro es Bavaria. Bavaria tiene algunas bodegas que son propias y algunas bodegas que son a través de contrato de distribución. La verdad es que para los contratos de distribución hay un tema en el pago de industria y comercio, y es que se da solamente sobre la base de la utilidad de la comercialización, pues de ese contrato de distribución. O sea, no es sobre el 100% de los ingresos. Ejemplo, si a usted le entregan una gaseosa que vale 2.000 pesos en el costo y usted la vende en 2.300, solamente se pagaría industria y comercio por los 300 pesos de la diferencia entre el ingreso y el costo, por tener contrato de distribución. Si no tiene contrato de distribución, ahí sí te tocaría pagar sobre el 100% de los 2.300. Ese es el caso, por decir algo, de Bavaria, Postobón, Colanta, que son, digamos, las grandes empresas de distribuidoras de productos alimenticios. A veces firman contratos de distribución. Al firmarse el contrato de distribución solamente se paga sobre la utilidad, y ese concepto también aplica para lo que son las estaciones de servicios de combustible. Las estaciones de servicio de combustible también se tienen muchos de ellos contratos de distribución, por decir algo, con Terpel, o sea, con las empresas grandes, y solamente se paga industria y comercio sobre la utilidad que se den en el tema de la comercialización, entre el ingreso y el costo. No sobre la utilidad neta, porque ya en la utilidad neta estaría descontado costos y los gastos también, no solamente sobre el margen bruto, que es ingreso menos el costo de vender ese producto, y sobre ese valor es que se paga industria y comercio. Profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, entonces, también dentro de la planeación y un documento que yo les entregué, a pesar de que les monté ahí, a pesar de que es de noviembre del 2009, que es el del Banco de Bogotá, pues cuando encontré ese documento me gustó porque ahí no solamente habla del tema solamente tributario, sino que también nos dice que tenemos que hacer algunas planeaciones a la hora de identificar indicadores financieros y a la hora de hacer planeación dentro de los flujos de caja o los flujos de salida de dinero que van amarrados al pago de los tributos, que también eso se puede considerar una planeación, no solamente a nivel de disminución del pago del impuesto, sino de saber cómo son los flujos de salidas, y ustedes poder hacer una identificación de ese flujo y poder saber dos cosas: si tengo excedente de dinero, poder ir a hacer una colocación, una inversión que me rente un poquitico mucho más de lo que me rentaría una cuenta de ahorros, o si me hace falta identificar también con quién me voy a ir a financiar para poder pagar adecuadamente los tributos. ¿Por qué? Porque hoy en día con el tema impositivo tasa moratoria, en el tema de la DIAN, de impuestos nacionales, siempre se trabaja con tasa de usura.
y usted a nivel financiero con los bancos, pues es un aliado y puede tener una tasa mucho más económica. Entonces, si en un momento dado tiene dificultad de hacer un pago del impuesto o de ese tributo, pues entonces usted lo que hace es que requiere más bien el sector financiero que dejar ese impuesto o ese tributo pendiente de pagar a las entidades recaudadoras, que también pues les coloqué ese documentico que me pareció válido, a pesar de que es un documento ya viejito, digámoslo así, pues trae algunas cosas importantes que nos sirve adicional de hacer una planeación tributaria, no solamente desde el impuesto, sino también desde la planeación de la salida del dinero. Y en el otro documento que teníamos, que les coloqué ahí, pues ahí sí hay digamos, unos conceptos de planeación. Digamos que el principal concepto que está planteado ahí es el de deber de contribuir, pues siempre desde el principio o el inicio pues de que hablábamos era ese artículo 95 de la Constitución, que es la obligación de contribuir todos los impuestos o todos los tributos para que ellos sean digamos, el ingreso para poder que el Estado pueda suplir sus necesidades y pueda cumplir con sus funciones. También el manejo de lo que es la evasión y la elusión, acordando pues ya estando claros frente al tema de que la evasión es un no pago o un fraude y la ilusión es pues, beneficiarnos del tema de los pagos, del pago mucho más reducido. Recuerden que cuando vimos la sesión pasada el tema de las deducciones dentro de los costos y gastos en la declaración de renta, pues teníamos algunos beneficios frente a esas deducciones. Eso también se llama planeación tributaria. El caso de lo que hablamos, de lo que nos permitían deducirnos al 200% en el tema de los salarios. Entonces, si yo puedo tener un personal vinculado con esas particularidades de discapacidad, huérfanos o viudas de miembros de las fuerzas militares, pues mire que también estoy haciendo una reducción significativa en el tema del impuesto. Y si no tengo ninguna dificultad de contratar ese tipo de personas, pues me beneficio de ese concepto. A veces nosotros en las áreas tributarias siempre buscamos a que nos podemos acoger dentro de los beneficios que están contemplados en la ley, o también lo que conocemos como renta 60, si de pronto dentro de las inversiones que queramos hacer o en algunos sectores que queramos incorporarnos, poder revisar esa renta 60 y mirar si podemos desarrollarla. El caso o el ejemplo que yo puedo traer es hoy en día el tema de la construcción de hoteles nuevos. Entonces yo puedo mirar, si tengo un grupo de inversionistas y quieren hacer un tipo de inversión, les puedo plantear, si ustedes hacen un hotel nuevo, van a tener una renta decente durante 30 años y todo el tiempo que ustedes tengan durante esos 30 años, la renta o la utilidad que ustedes tengan de esa actividad operadora hotelera, automáticamente no se paga un solo peso de impuesto porque toda la renta es exenta. Entonces mire que también puedo hacer esa planeación desde alguna incorporación, un negocio nuevo que yo vaya a hacer y que yo me pueda acoger a ese beneficio que está planteado con esa renta exenta o trabajar a ese sector. Mire el tema que hoy en Colombia ha tenido mucho más auge y que también ha servido para, digamos, para dinamizar ese tipo de economía y es el tema de cinematográfico. Pues mire que al tener una renta exenta frente a lo que se invierta en desarrollo cinematográfico, pues si nos gusta ese tipo de inversión y correr ese riesgo que tiene ese sector, porque yo puedo desarrollar una película y puede ser que sea muy taquillera o puede ser que sea no taquillera y se pierda pues como la inversión. Pero si me gusta ese tipo de riesgo, también puedo acceder a esa actividad para poder coger ese beneficio frente al tema de la renta decente. Entonces, mire que podemos también beneficiarnos digamos, de esas contemplaciones que tiene la normatividad y poder desarrollar esos conceptos. Cuando también vamos a crear algunas, digamos, actividades sociales, caso puntual de las empresas sin ánimo de lucro, a la hora de yo ir a identificar cuál es la sociedad o la entidad sin ánimo de lucro que voy a montar, pues también puedo mirar si la quiero enfocar en las que están contempladas en el artículo 19, numeral 1, que tienen un beneficio de que no pagan
pagan cero impuesto de renta, solamente se pagaría una tarifa del 20 para aquello que es no deducible, y de pronto esa actividad social que quiera hacer puede estar enmarcada en esos conceptos que es educación, salud, deporte, cultura, y simplemente lo que hago es montar esa fundación o ese impacto social que quiero hacer, fundación, asociación o cualquiera de digamos, de los modelos de entidades sin ánimo de lucro, y me beneficia ese aporte pues frente a esas actividades que se vayan a desarrollar. Entonces, mire que nosotros podemos hacer muchos mecanismos de planeación, podemos hacer frente a actividades comerciales que nos permitan tener dicho beneficio en la generación del impuesto y hacer un pago mucho más pequeño. También lo que se había planteado en la sesión pasada, me preguntaban el tema de hacer comercialización con el tema de las donaciones, pues también podemos decir que nosotros como empresa, si nosotros generamos mucha renta, también podemos hacer una planeación de poder identificar, si nos gusta el tema social, hacia dónde distribuimos nuestras donaciones y a qué tipo de entidades les podemos dar. Ahí también en esas donaciones también hay unos beneficios adicionales. Si yo se lo entrego a cualquier entidad sin ánimo de lucro, estaría con un 30% del valor antes el 30% de la renta líquida, antes de incluir ese valor. Si se lo hago a Gustavo Matamoros, a la Fundación General Gustavo Matamoros, o se lo hago a la Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o algunos fondos mixtos para desarrollar algunas actividades, puedo tener o al 125 o al 100%. O sea, independiente, ahí sí no tengo que ir a mirar el porcentaje de la renta líquida, sino que esa donación me la descuento al 100%. Entonces, mire que hasta en un tema de hacer donaciones también podemos hacer una planeación para poder beneficiarnos de un tipo de impuesto o una tasa impositiva mucho más pequeña y hacer una labor social. Por eso hoy en día vemos muchas de las empresas grandes que tienen sus fundaciones propias para poder hacer digamos que hacer la imputación de de toda la rentabilidad que tienen, poderla trasladar en su gran mayoría a esas fundaciones y que esas fundaciones hagan el impacto social frente a la comunidad o a la sociedad que se quiera impactar. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo siempre he tenido una duda frente a los patrocinios de eventos culturales especialmente pues de las grandes corporaciones, cuando un torneo de tenis, el festival de teatro, que siempre dice patrocinado en Colombia, patrocinada vivienda, ahí entran este tipo de lo que estamos hablando. Sí, claro. Recuerde que si estas empresas patrocinan entidades, porque muchas de estas que hacen estos eventos son entidades también sin ánimo de lucro, tienen un beneficio de hasta el 30% de la renta líquida. Entonces, por eso, si uno mira cuáles son las utilidades de Bancolombia, si uno dice, antes de yo descontar las donaciones, el 30% de la renta líquida es un dinero significativo. Y obviamente a Bancolombia le interesa tener un balance social bien estructurado, porque mire que ellos siempre resaltan toda la labor que hacen, entonces lo que hacen es que le entregan esas donaciones a este tipo de eventos, a este tipo de empresas, y ellos se benefician con el certificado de donación. Hay algunas entidades sin ánimo de lucro, además que a veces uno pues que no está inmerso en ese concepto, hay algunas entidades sin ánimo de lucro que la rentabilidad que ellos generan a nivel del impuesto, pues a nivel de la utilidad en el periodo o en el año son muy significativas. Por decir algo, yo conozco una de Bogotá que se llama John Ramírez, John Ramírez y Nelly Ramírez Moreno. Esas fundaciones, los que las fundaron inicialmente, dieron demasiado dinero y algunas propiedades muy significativas para apoyar la niñez y la tercera edad. Esas entidades solamente con los bienes que tienen, ellos dan más o menos una utilidad como alrededor de 15.000, 16.000 millones de pesos al año solamente en rentabilidad de lo que tienen. O sea, ellos no se dedican a nada, o sea, no hacen nada como fundación, sino administrar los bienes que les dejaron esa familia. Y esos 16.000 millones de pesos, o hasta a veces hasta 20.000 millones de pesos
que dan de utilidad en el año, se las distribuyen a muchas fundaciones que presentan proyectos a ellos, enfocados pues a la niñez y tercera edad, y patrocinio, porque como digamos que ahí ellos no tendrían ningún problema, porque como son entidades sin ánimo de lucro, pues el tener el gasto y el apoyo no, ese digamos que esa es la actividad de ellos, beneficiar o apoyar otras entidades. Entonces, este mundo de las entidades sin ánimo de lucro, hay muchas que tienen demasiados recursos y hacen aportes a otras fundaciones que sí son los que hacen la parte operativa. O sea, hay algunas que son, digámoslo así, llamémoslos entidades sin ánimo de lucro financieras, porque se necesitan del sector financiero. ¿Las entidades financieras, cómo es? ¿De segundo piso o qué? No, son entidades sin ánimo de lucro, simplemente es que los capitales que tienen a la hora de haber sido fundadas, pues dan demasiada rentabilidad, o muchas de ellas tienen portafolio de acciones, entonces pueden tener mucha rentabilidad a la hora de entregar el dividendo, o viven permanentemente comercializando acciones, entonces hoy compran una acción a 2.000 pesos y hoy está a 5.000, salen y la venden, entonces se ganaron 3.000. Entonces, la rentabilidad que ellos generan, pero les digo yo, son entidades sin ánimo de lucro comercializadoras de portafolios financieros para poder tener rentabilidad y esa rentabilidad trasladárselas a los que sí tienen impacto directo a la comunidad. El caso puntual de ancianatos o trabajo con tercera edad, porque no solamente es el tema de hogares geriátricos, sino trabajos sociales con tercera edad, sociales con niños, y esas entidades entregan donaciones. Le pongo el caso de una entidad sin ánimo de lucro que yo asesoro, que es una entidad que trabaja con niños con síndrome de Down y problemas cognitivos, y nosotros estamos presentando para el otro año un proyecto a John Ramírez para que nos doten una sala de cómputo y digamos, una sala también a nivel musical, y ese proyecto para nosotros vale alrededor de 80 millones de pesos, y ya John Ramírez nos dijo que lo presentamos, que él no lo apoyaba el otro año. Entonces, ¿me entiende? Mire que algo es lo que yo le digo, John Ramírez no se dedica sino digamos, a sostener su capital a través de inversiones que ellos tienen, y esa rentabilidad las comparten pues a las otras fundaciones con las que se pueden trabajar. ¿Queda claro, Will? Sí, profe, gracias. Andrea, ustedes desde lo que ustedes tienen en Cotrafo, ¿ustedes apoyan alguna otra entidad o todo está dado dentro de la misma cooperativa? Pues la cooperativa tiene un porcentaje de participación muy alto, no sé si es el 100% en Cotrafa Social, que es la de la funeraria, pero pues es lo único, y apoya unas corporaciones específicas, pero son como 2 o 3, y bueno, y dan donaciones y cosas así, pero nada, pero Cotrafa Social sí es una subsidiaria de Cotrafa, de la cooperativa. O sea que me imagino que Cotrafa como tal le traslada rendimientos de las utilidades que ellos, de los excedentes que ellos dan a Cotrafa Social, y desde Cotrafa No. Social se hace, o son dos entidades totalmente independientes. No, son totalmente independientes, pero Cotrafa Financiera tiene un porcentaje de participación en Cotrafa Social, o sea, es dueña de Cotrafa Social, pero son dos entidades completamente diferentes. Digamos que ustedes tienen la estructura que tienen hoy en día la mayoría de las empresas grandes, que tienen la compañía normal, que es la productora o la generadora de renta, y digamos que de la mano tienen una fundación donde también tienen participación al 100% y se trasladan los dineros para poder que, siendo el caso de ustedes, Cotrafa Social, se haga el impacto directo a la comunidad y haga sus eventos pues, sociales o su aporte social a la comunidad frente a la Cotrafa Social, lo que tenga planteado que vaya a trabajar. Cotrafa Social está planteado trabajar hacia qué tipo de sector. Pues, ¿cuál es la...? No, Cotrafa Social se dedica a los servicios exequiales. Ok. O sea, son servicios exequiales, y también tiene, a ver, por ejemplo, yo soy afiliada a Cotrafa Social, pues a la funeraria, pues porque la empresa me afilió y porque pues prestan un buen servicio, pues además de todo. Sí. Y también tienen, por ejemplo, Cotrafa Social tiene unas fincas que alquilan, pues, pero su objeto social principal es la de servicio exequial. Ese es el objeto social de Cotrafa Social. Ok. Entonces, mire que ahí tenemos esa estructura donde desde Cotrafa Social pues se hace un trabajo, me imagino que, ¿cuál es el beneficio? Uno diría, pues un tema exequial, ¿qué beneficio le puede dar al asociado? ¿Qué beneficio le puede dar a la comunidad? Claro, tarifa.
O sea, si un servicio normal que yo contrate Ezequiel con una empresa normal va a poner cualquier valor, vale 3.000 pesos, téngalo por seguro que Contrafa Social lo puede estar dando en 1.500 o 2.000 pesos. Entonces, el beneficio que se tiene dado es a través de un tema de tarifa. O adicionalmente, a veces dicen, bueno, asocio por decir algo a Andrea y le permito que afilie 2 hijos, por decir algo, entonces esos 2 hijos no pagan tarifa y yo lo estoy asumiendo dentro del beneficio. Pues pienso que se podría mirar el beneficio desde ahí, desde ese punto de vista, Andrea, o yo no, pues frente a otras entidades que sean normales del mismo sector. Pues sí, profe, la verdad es que yo no manejo muy bien el tema de Contrafa Social, pues no sé, yo sé que prestan servicios exequiales, pero no sé ahí cómo sea el manejo, porque eso es más contable y más como de ellos que se entienden con ese tema. Yo de Contrafa Social más bien poco. Últimamente sí me ha tocado porque como estamos transmitiendo desde el tema de XBRL, por ser vigilados pues por la SUPE, nos pusieron a consolidar con ellos, entonces ahí se nos complicó el tema, pero de resto, sé eso, sé que prestan pues ese servicio, pero no sé con respecto a las tarifas y si los asociados tienen beneficios o no, me imagino que sí, pero yo desconozco realmente pues como esa parte. Pero le digo, me imagino que si llegas y comparas cuánto vale un servicio esencial con otra entidad privada pues, o general, debe ser mucho más económico Contrafa, por ser pues una entidad sin ánimo de lucro, y me imagino que ese sea pues como el beneficio que aporta hacia los afiliados que tengan, hacia los corporados que tengan en esa cooperativa. Sí, puede ser que ese sea un beneficio. Bueno, ¿alguna otra duda que de pronto tengan dentro de lo que se tiene planteado como planeación tributaria? Profe, aprovechando pues, Andrea, el conocimiento que tiene en el tema del sector cooperativo, que a mí me ha llamado bastante la atención, y es porque pues también he elaborado en él. Eh, el tema de las cooperativas especializadas en ahorro y crédito y una cooperativa financiera, eh, creo que el concepto lo tenía errado, porque yo pensé que cuando pasaban a ser cooperativas financieras empezaban a declarar renta, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia de una cooperativa especializada en ahorro y crédito y una cooperativa financiera en cuanto a ese tema de tributación? Porque alguna vez escuché a un director de una de las empresas donde trabajé que decían que no les interesaba pasarse a financiera y creía haberle entendido por un tema tributario, pero ahora que Andrea nos compartía, ellos siguen pues como financiera, Contrafa financiera, sigue igual haciendo la parte de solidaridad, pero no declaran renta. Sí, pues si le entendí bien a eso, ¿cuál es la diferencia realmente entre, en la parte de tributación, de una cooperativa financiera y una cooperativa especializada en ahorro y crédito? Andrea, ¿qué? Profe, no sé qué hagan las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros como cooperativa financiera presentamos declaración de renta, pero la renta es exenta. La tarifa es del 20% y esa utilidad, o sea, ese impuesto del 20% se distribuye de acuerdo al decreto 2880, pues, o sea, nosotros le pagamos, no le damos la plata a la DIAN, sino que esa plata se invierte en unos fondos específicos. No sé, pero declaramos renta, pero es renta exenta. No sé las cooperativas de ahorro y crédito cómo lo Andrea, manejan. igual, es decir, Copetraban es igual a lo que usted dice, es la de decreto y tampoco declara renta. Sí digo, sí la declara, pero no paga. Ah, entonces no sé qué, pues no sé entonces por No, qué la cooperativa en algún momento dijo que no le interesaba pasarse, no sé, el profe además que nos aclara ese tema, Sí, porque no porque, sé, no lo conozco. ¿cuál es la mira, ventaja de ser financiera? Pues como no sé si es a nivel, pensé que era a nivel tributario la ventaja. no, la ventaja está dado más desde el tema de quién lo vigila, porque las dos tienen el mismo beneficio tributario. O sea, todas las entidades sin ánimo de lucro pagan el 20% solamente sobre lo no deducible, ¿sí o no? Porque lo que tenga como utilidad o excedente, siempre y cuando hagan la aplicación de acuerdo a la normativa que está diciendo Andrea, y digamos que algunos que en un momento dado puede ser que no le aplique ese decreto, le aplica el 4.400, que es de que los excedentes tienen que ser reinvertidos en el cumplimiento del objeto social, ¿sí? Para el caso de las cooperativas, pues tienen dado unas especificaciones del 20% para fondo de educación, y el otro es el de sostenibilidad, Andrea.
Solidaridad. Solidaridad, eso, el de solidaridad. Entonces, mire que uno lo que hace es que usted, ninguna entidad sin ánimo de lucro, o sea, Cotraba no va a perder un beneficio tributario y ir a pagar una tarifa del 20% simplemente que porque no va a asignar el 20% de educación o el 20% de solidaridad. Puede ser que en un momento dado, frente a alguna actividad que estuviera desarrollando esa entidad, estaban visualizando no cumplir con el decreto. Entonces, si no cumplen con el decreto, se van con tarifa del 20%. De pronto, en alguno de los casos, hay que revisar ese está dado puede ser más es para el tema del impuesto a la riqueza, que el impuesto a la riqueza, hay algunas de las cooperativas que sí son contribuyentes del impuesto y hay otras que no. Entonces hay que revisar más es con el impuesto a la riqueza que con el impuesto a la renta. La renta tiene el mismo beneficio. No, nosotros sí somos responsables del impuesto a la riqueza. Del CRE no, pero de la riqueza sí. Pero vos hablabas, profe, de que dependía de quién los vigilara. A nosotros nos vigila la Superintendencia Financiera. Entonces a las de ahorro y crédito no las vigila la Superintendencia No, Financiera, sino La quién. solidaria, la la Ah, supervisión. bueno, solidaria. entonces ahí debe estar la diferencia. Y es que la Superfinanciera jode mucho. Que Sí, eso es lo Entonces que, tenemos que eso es lo que reportar. planteábamos en el tema de la primera sesión, que decíamos que a la hora de determinarse el grupo de clasificación de las NIF, para las que eran de financiera, eran de grupo uno porque hacen captación del público y las otras no hacen captación, no se consideran captación del público, entonces son del grupo 2. Entonces, en un momento también hacíamos pues como esa diferencia entre la uno y la otra. Pero en el tema tributario no es el mismo concepto para todos. O sea que ahí no aplica, pues, lo otro también es qué actividades también le permiten, dentro de esa, fuera de la financiera, que otras cosas les permiten hacer. Que hay algunas de las de ahorro y crédito que también, en algún momento dado, también eran multinivel, pues que hacían otras actividades diferentes al de ahorro y crédito. Pero en el tema tributario estamos hablando del mismo concepto. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Alguna otra, de pronto, duda, inquietud frente a la planeación? Es que la planeación, yo pienso que en el tema de la planeación es muy particular de cada empresa. Uno a veces deja como algunos conceptos generales, pero la planeación se tiene que dar desde más de particular de cada actividad o cada sector. Mire, por decir algo, lo que estamos aquí planteando el tema de las cooperativas, entonces se hacen unas planeaciones para cooperativas. Si estamos en el sector cinematográfico, entonces hacemos unas planeaciones tributarias para ese sector. Por eso cuando sale una reforma tributaria, todos somos desesperados mirando qué nos aplica el sector en el que estamos para poderlo leer. Entonces, por decir algo, el caso de Andrea debe estar leyendo mucho la reforma tributaria que va a pasar con las cooperativas porque hay algunas modificaciones que le vienen. Si yo no trabajo en un sector cooperativo, pues automáticamente ni le presto atención a la reforma tributaria porque no me afecta para nada lo que ya tengo estructurado dentro de mi empresa. Por decir algo que estamos haciendo hoy en día con las empresas, estamos mirando qué vamos a hacer si la reforma tributaria se aprueba como está dada con el tema de la entrega de los dividendos. Pues ya estamos mirando algunos beneficios que están dados con lo que yo les decía a ustedes en otra sesión, de pagar aportes voluntarios a pensión de los dueños de las empresas que son vinculados laboralmente entre las mismas compañías, para que eso sea una forma de hacer repartición de utilidades y que no estén grabadas. Porque si yo lo reparto a través de dividendos según la nueva reforma, pues me va a tocar pagar un impuesto como socio o como dueño a nivel de persona natural para el recibir ese dividendo. Entonces ya estamos migrando, pues por lo menos ya lo mencioné en una empresa, estamos revisando que los dos dueños de esa compañía son vinculados laboralmente, a ver cómo hacemos la estructuración de pagarnos, ¿cómo se llama? Pensiones voluntarias, para poder que eso sea casi que un adelanto. Uno de ellos tiene propiedad, o sea, tiene un crédito hipotecario, esa pensión voluntaria se puede trasladar al pago del crédito hipotecario, entonces mirar ese tema, casi que pagaría el apartamento que tiene a través de ese beneficio y no repartimoslo a través de dividendos debido a lo que se está planteando en la reforma. Entonces mire que uno va revisando qué nos afecta cuando se plantea
digamos, una reforma tributaria, qué nos puede afectar, cuál es el mecanismo que podemos utilizar dentro de la ley. Mire que yo no estoy haciendo nada indebido, la ley me permite que yo me pague pensiones voluntarias como empleado y es deducible al 100% para renta de la empresa y tiene el beneficio tributario para el socio. ¿Sí? Entonces, muchos de nosotros ya hemos empezado a hablar de ese tema de poder sacar adelantos de utilidades y disminuir las utilidades a través de ese gasto que tiene validez y que está dado normativamente, está dado por la ley. Profe, ahí pues aplica lo de la ilusión, ¿cierto? Pues lo que usted expone con estas dos personas de empezar a hacerlo de las pensiones voluntarias. Eso se lo permite la ley, eso es ilusión, ¿cierto? Sí, claro, es beneficiarnos de no pagar un impuesto a través de lo que se conoce como, pues como se dice a nivel del impuesto de dividendo, a la hora de que ellos reciban los dividendos y se pague, sino que lo podemos hacer a través de disminuir esa base a través de un concepto que se llama pensiones voluntarias y yo me puedo acoger a dicho. Profe, usted en sesiones anteriores nos hablaba o nos hacía comparativos como con otras legislaciones tributarias en otros países. En países donde son tan exitosos con el tema de la tributación, pues porque hay menos evasión y todo eso, ¿el tema de la elusión es menos o es igual? ¿O eso se presenta en todas partes, profe? ¿O cuál es la diferencia ahí entre, inclusive, digamos, comparándonos con los similares, países de Latinoamérica, hay unos donde el tema de tributación es mucho mejor la efectividad es mucho mejor que el colombiano, pero eso se debe a que la gente es decir, paga, es más legal, le gusta lo del artículo que usted nos decía, la Constitución, el deber de contribuir, o es que son más exigentes o no hay tanta ilusión o la misma evasión es diferente. Vea, yo a veces planteo que en Colombia nosotros tenemos una gran ilusión y es que tanta exención y tanto beneficio para ciertos sectores. Entonces, cuando uno mira y el compara de pronto algunos otros, digamos, estructuración tributaria de otros países, son menos permisivos a la hora de permitir deducciones o beneficios tributarios para ciertos sectores, sino que todos están dentro de la misma, digamos, dentro de la misma línea. O la cantidad de exenciones o beneficios son más mínimos, son más pequeños. Entonces, a la hora de usted compararse en el tema del recaudo, pues obviamente ya tienen que ser mucho más efectivos en el recaudo porque no hay nada para hacer. Nosotros en Colombia tenemos demasiadas exenciones dentro del estatuto tributario y adicionalmente para ciertos tipos de sectores, entonces mucha gente trata de buscar el beneficio o hacer, pues, digamos, la planeación, porque lo que le digo, siempre está dentro de la normatividad y se acogen a ellos. De los que no pueden hacer ese tratamiento, pues pagarán el impuesto y los otros automáticamente estarán dentro del proceso del beneficio. Entonces esa, digamos que puede ser una de las respuestas que te puedo dar frente a algunas estructuras tributarias. La otra es, si vamos a otros países mucho más desarrollados, el tema de algunos países europeos y el caso, por decir algo, de Estados Unidos, son mucho más efectivos a la hora de hacer cruces de información. Nosotros todavía nos falta algunos pasos, a pesar de que hemos reducido mucho la brecha de cruce de información y poder identificar procesos de evasión, no ilusión sino evasión, todavía nos falta demasiado. O sea, aquí en algunos sectores todavía no se ha podido dar el control y adicionalmente no se da el control tan exhaustivo debido a que los mismos congresistas a la hora de ir a poner digamos que cuando llega una reforma que le va a poner el tate quieto a ese sector, ellos empiezan a mirarlos, dejan dos o tres cositas, pero dejan, digamos, ruedas sueltas para poder seguir con el proceso. Caso puntual, y lo pongo de forma práctica, todo el sector ganadero. El sector ganadero es un sector que no tiene cómo controlarse, a pesar de que se ha venido haciendo, digamos, más pequeña la brecha de la evasión frente a ese sector, todavía hay mucho concepto que está suelto. Uno primordial, el tema, cuando salió el tema de la bancarización, ¿qué fue lo que pasó? Ese sector agropecuario es un sector que se paga todavía mucho, se transa todavía mucho dinero en efectivo.
Entonces, al plantearse que para poder que los costos y gastos fueran deducibles se tenía que bancarizar, pues ese sector así de sencillo. Yo solo vi en el Congreso y más bien lo que hicieron fue que dejaron el 4 por mil y volvieron y tumbaron la bancarización. Entonces hoy no tenemos amarrado a que tenemos que pasar todo por bancos para poder que el costo-gasto sea deducible. Y estoy casi seguro que plantean que en el 2018 acá el 4 por mil puede ser que lo tumben, pero el tema de la bancarización es muy complicado, porque hay algunos sectores que están muy sueltos. Mira ahora lo que se está planteando del monotributo para los tenderos y digamos, negocios pequeños. Esos negocios a nivel, yo pensaría que eso podría ser un tipo de empresas siendo muy pequeño, pues yo diría que yo dentro de lo que conozco y lo que uno ve en el mercado, yo pensaría que puede ser tranquilamente entre un 20 y un 30% de las entidades, pero digamos de los establecimientos de comercio que pueda tener Colombia. De mire, un 20 un 30% suelto dentro de una actividad. A pesar de que le digan a uno, profe, pero es que digamos, ese grupo de comerciantes no son muy contribuyentes, por eso mismo, es que no hay control. O sea, yo conozco demasiadas tiendas que venden más de 120 millones de pesos, o sea que tendrían que volverse a régimen común y pasar a facturar IVA, y son régimen simplificado. ¿Por qué? Porque no hay cómo cruzarlos. Algunas empresas que reportan a través de medios magnéticos son muy poquiticas, las otras tienen un sistema de facturación que se llama POS, sobre el cual no hay identificación del contribuyente. Entonces, a la tienda van, por decir algún ejemplo, va y compra en el año 60 millones de pesos en cerveza, por decir algo, Bavaria no lo reporta. Entonces, esos 60 millones de pesos quedan sueltos, ¿sí? Y ese tendero vendiendo y comprando 60 millones de pesos en el año de cerveza, ¿cuánto le puede hacer? Tranquilamente puede estar, eso representa una venta de 80 90 millones de pesos, entonces estamos hablando de una utilidad en el año de 20 o 30. Y póngale todos los otros productos, solamente le estoy hablando de uno. Entonces hay tenderos que yo estoy casi seguro que pueden vender 300, 400 millones de pesos al año, tiendas de barrio muy significativas, y como hacen compras sueltas, digámoslo así, o que no tienen el reporte del tercero, nunca tienen cómo usar. O en las tiendas de barrio, mire que muchos de los productos que también se comercializan son de los mismos, digamos, de los mismos productores del barrio. Entonces la señora de las arepas es la señora de la esquina, la señora que, no sé, lleva las escobas es la que hace, es la que vive al lado, la señora de las escobas es la del frente. Entonces son digamos, un comercio tan informal, y como a veces no son tan controlados, entonces no hay forma de hacer una buena ilusión. Yo pienso que ese monotributo pues obviamente genera un impacto en algunos tipos de negocios, pero no me parece descabellado. Lo que habría que buscar es cómo es la forma de fiscalizar a ese tipo de empresas, de cómo organizarlas para que puedan hacer un tributo o pagar un tributo adecuado a ese tipo de actividad comercial, porque siempre las actividades comerciales o el pago de los tributos están dadas las actividades comerciales formalizadas y legalizadas. Entonces toda la carga tributaria recae sobre ellos, y siempre que no se puede recaudar, seguimos ampliándole la carga tributaria cuando tenemos muchos sectores sueltos que los podríamos encaminar hacia una fiscalización o hacia un control, y que nos contribuyan con mucho más impuestos, y los que realmente están contribuyendo, pues obviamente estabilizarlos en un momento dado, que digamos que dejemos de estar haciendo reformas estructurales para generar mucho más ingreso. Pienso yo que es una de las consecuencias que podemos tener en ese tema, y lo complicado que es el sector tributario para nosotros. Pues en el caso colombiano. Otros países es mucho más simplificado pues a la hora de hacer tributación, o en un momento dado tienen también mucha exención, pero en algunos sectores específicos. De resto todos los otros son de igual forma. Entonces a veces en esos países ni hay que hacer planeación, porque como todos estamos en igual de condiciones, ¿qué planeación vamos a hacer? Mientras que nosotros sí buscamos la forma de hacer planeación, porque tenemos algunos beneficios o vacíos dentro de la normatividad y buscamos acogernos a ellos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una duda, pero pues salía como un poquito del tema con retención en la fuente de empleados. Cuéntame, dale. Ve, lo que pasa es que
Cotrafa le rifa cada semestre ayudas universitarias. Eso hace parte pues del Fondo de Educación y entre todos los asociados hacen una rifa cada 6 meses y los empleados que somos asociados participamos también de esa rifa, ¿cierto? Sí. Yo me gané la rifa el semestre pasado y este. Entonces, ese dinero que nos dan, nos lo consignan directamente a la cuenta cuando ya pagamos la universidad o nos hacen un cheque a nombre de la universidad para pagar el semestre. Eso no pasa por nómina en ningún momento, pero la auditoría No nos está porque, diciendo, no porque la realidad es que eso no es un pago salarial. O sea, usted está exacto, eso no es un amarrado, pago, es a exacto. otro concepto. Si usted no fuera empleado, entonces, ¿cómo recibe la beca? Eso, exacto, pero entonces ese es el cuento, que ellos dicen que eso constituye base para la retención en la fuente pues si yo digo que no, porque eso ni pasa por la nómina, ni es pues eso es un ingreso, pues sí es un ingreso, pero no porque se destina es para la educación, pues pensaría yo, pero yo no tengo como argumento, pues no sé cómo en qué pegarme para decirles a ellos que realmente eso no constituye base para retención en la fuente, según mi concepto, no sé. O No, sí pero constituye. por eso, o sea, habría que mirar cuál es el monto, porque puede ser que dentro del monto lo tengas que llevar a la tabla de retención de la fuente, que se consideran otros ingresos. Otros ingresos. El monto son 850.000 pesos. No son 850.000. Yo pensaría que esos 850.000 tiene tarifa del 3.5. Del 3.5, sí, lo Sí. que pasa es que a nosotros no nos la hacen, no nos hacen la retención cuando nos dan la ayuda. A los empleados no nos la hacen. Ahí está el problema. André, qué pena me meta ahí, pero yo también me gané un auxilio y fue por 500 y algo, 550 creo que fue, Hmm. y me hicieron retención por 550 y lo que me decían era ellos que no me lo consignaban a la cuenta de ahorros, sino que me giraban el cheque directamente a la A la institución, universidad, claro, no claro. aplicaban Por retención. eso, pero No sé digamos si es que que cuando lo consignan en la cuenta, ahí es donde cambia el tema, si se no, lo no, no, consignan o para no. nada, porque es que No, no. independiente a quién le haga yo la consigna, mejor dicho, de cualquier modo, como yo haga el pago, es un concepto que no está amarrado a la retención está amarrada al concepto del ingreso, y es que usted recibe un ingreso, otro ingreso tributario. Entonces no se podría Ujú. meter dentro del ingreso salarial o meterlo a la base del ingreso salarial, porque es que yo no se lo estoy dando. Si en un momento, por decir algo el caso, Andrea me dice, no es que nosotros tenemos un beneficio de una beca que rifa para los empleados. No, no es para los empleados. Eso es un beneficio salarial, simplemente es el empleado que se lo gane, ese es un ingreso salarial porque está dentro del concepto Claro. de empleados. Ujú. Pero ella está recibiendo un ingreso o un beneficio es a través de un fondo que se Sí, llama del educación fondo, y correcto. yo participo de esa rifa porque soy asociado. Mire que puede haber Sí, otro trabajador que no es asociado y no está dentro de la rifa, nunca se va a ganar ese beneficio. Para mí pero que ya, se ha sometido a ingresos sobre otros ingresos tributarios del 3. eh, exacto, o sea, mejor dicho, de pronto sí el error es que no nos han hecho la retención por otros ingresos, pero si por ejemplo el gerente dice, no, como no ganó, entonces yo le voy a dar 1.000.000 de pesos, eso sí sería ingreso base de retención en la Sí, fuente por no, empleado, ¿sí? eso es una bonificación y se lo meto dentro del ingreso que usted recibió y lo lleva a tabla. Ah, bueno, Dependiendo de su categoría de empleado en la que usted me certifica, al principio de año identifico si lo lleva al 383, era la tabla del artículo 383 o a la tabla del artículo 384. O por la particularidad que usted tenga, pues tengo que mirar las dos y sobre la mayor hacer la retención. Pero ya es un tema particular de cada empleado y porque lo está recibiendo como una bonificación. ah, bueno. O si dentro de las políticas que tengan a nivel de la compañía tienen que rifan cada semestre una o dos becas, pero solamente para los empleados, ahí sí estamos hablando que eso se tiene que incorporar como un ingreso laboral. Pero el caso Listo, tuyo son el concepto de otras retenciones y esa listo, retención es tarifa de 3.5, listo, profe. los Esa ingresos. era la duda. Ya que en un momento Listo, diga la cooperativa, no, yo no le voy a hacer retención a eso, yo pensaría que si tiene base, tiene que hacerla y simplemente la cooperativa asumiría. listo, Si es un listo, profe. caso pues, de que dice que a nadie se le tiene en cuenta frente a ese tipo de ingreso que está recibiendo. Si es una Ah, política bueno, que es interna de la compañía. listo, listo, profe, gracias. ¿Qué otra duda, muchachos, que puedan tener para el desarrollo del examen?
En este también les voy a poner 14 preguntas, pero lo voy a hacer así igual como para que puedan tener más tiempo, el mismo tiempo pues de poderlo desarrollar más calmados pues y a la hora para que hagan buena lectura de las preguntas. Sí, profe, en este último examen es de acuerdo al objeto de estudio, al último objeto de estudio, ¿cierto? No, acuérdate que como este final entra todo. Ya yo tengo, creo que les voy a poner 3, 4 preguntas de este objeto, o 2. No me acuerdo cuántas son las que tengo programadas dentro de la batería de preguntas y todas las otras de los otros 2 objetos. Y como al final abarco toda la temática. Entonces, sugerencia para ustedes que participan de las videoconferencias, es bueno que en un momento dado revisen los otros exámenes, revisen rápidamente algunos materiales o lo que vean que hayan fallado en los otros 2 exámenes, porque puede que en un momento dado le caiga, pues le pueda repetir alguna de las preguntas. Porque yo de todas maneras tengo bases de datos muy amplias, pero igual, yo tengo 50 preguntas y puede ser que aleatoriamente entre esas 50 te caiga una que te cayó en el primer examen. Como puede ser que te caigan las 14 preguntas nuevas y no tengas pues, el beneficio aleatoriamente de que te pueda salir una anterior. Pero sí les hago esa recomendación. Ustedes que participan de las videoconferencias, que de pronto revisen los exámenes anteriores y puedan validar en qué puntos se equivocaron o qué inconveniente tuvieron en una de las preguntas de los exámenes anteriores. Muchas de esos casos es mal lectura de la pregunta. No es ni que a veces por falta de conocimiento y no que leen mal la pregunta. Elber iba a preguntar algo. Profe, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, llegué un poco tarde, pues, pero fueron circunstancias externas que me llevaron a llegar un poco tarde. No sé si de pronto trataron el tema, pero tengo una preguntita con relación al examen anterior. Y es un punto donde había un ejercicio para calcular el impuesto de renta, profe. Un ejercicio de una venta de 100 millones de pesos, unos costos de 60 millones, 20 millones de salarios, eso nos dejan 20 millones de pesos y la respuesta era 9.375.000. Profe, la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la base sobre la cual usted calculó la seguridad social de estos salarios de 20 millones de pesos? Listo, esa ya me la habían hecho, pero entonces la hago para de pronto los que llegaron después de que me habían hecho la pregunta. Por eso me disculpe antes, profe. No, hágale tranquilito, no tengo problema pues de repetir, porque sé que varios entraron después de haber aclarado esa. A los que les salió esa pregunta está enfocada desde que cogía los ingresos, descontaba los costos y en el tema de los gastos de salario y en el tema del 4 por mil había que revisar el límite de la deducción. Recuerda que para el tema de deducirse salarios tiene que cumplir una condición y es que el pago de la seguridad social y los parafiscales esté hecha, ¿sí? Y la del 4 por mil solamente me permiten que me deduzca el 50%. 50%. Correcto. En el ejercicio que estaba planteado de que los salarios no fueron, dentro del gasto de salarios no se pagó la seguridad social y los parafiscales, o sea que esos 20 millones de pesos no eran deducibles. Entonces usted cogía los 100 menos los 60, menos los 2.500.000 del 4 por mil, ahí te daba la base para calcular el impuesto y sobre ese calculabas el 25% y te daban los 9 millones. Ok, perfecto. O sea, los salarios estaban de que no eran deducibles debido a que tenía que estar amarrado a la seguridad social. ¿Quién fue el que me preguntó ahora? Profe Wilmar. Eso, Wilmar me preguntó y lo que le digo, leyó mal, no cayó en cuenta de leer de que ahí decía que no se pagaron la seguridad social y los parafiscales, entonces por ejemplo son 20 millones que no eran deducibles. Y frente al 4 por mil, pues ese sí, digamos que lo habíamos hablado aquí mucho más específico, sí, correcto. Solamente era deducible el 50%. Correcto, profe, muchas gracias. Ahí le sirve de pasteleo para las que en un momento en el próximo examen les sale, ya saben. Que hay que leer. Hay que cambiar la pregunta. Profe, no, le iba a comentar que los compañeros, ahorita los escuchaba que se habían ganado unos beneficios. Yo quisiera hacerle un aporte. Yo también me gané un beneficio y es a presentar un examen de gestión tributaria del 35% este fin de semana. ¿Hay alguna deducción de impuestos por ese lado? No, por eso le estoy diciendo, mire que ya le estoy anunciando un beneficio y es que puede caer preguntas de los exámenes anteriores. Entonces, validen esa información. Mire que digamos que es
es un, ¿cómo se llama? Una ayuda muy, muy positiva, que si Ok, que de pronto puede caer, entonces vaya, revise ese, porque si algo es el impuesto de renta, uno dice, venga, miremos qué fallo, ya hice la pregunta, entonces ya lo tengo claro, si en un momento dado me vuelve a caer. Y si a los otros compañeros que no les sale, les va a salir, pues ya tienen identificado qué era lo que... Por ok, decir algo, profe. dentro del examen, de las preguntas que tenemos de planeación, yo tengo, vean el video, pues de pronto los que entraron tardecito, si de pronto no alcanzaron a mirar el tema de industria y comercio. Yo tengo ahí planteadas unas preguntas de planeación dentro de industria y comercio. El tema de ubicación para planeación de los impuestos, para la planeación de industria y comercio. Pues si el millaje es diferente, entonces lo puedo ubicar en otro municipio que tenga un millaje más económico. Entonces ahí está planteado dentro del tema tributario nacional, entonces cuál planeación puede hacer que desacoger algunos beneficios que están dados dentro de la nómina, caso puntual de discapacitados y viudas y huérfanos de miembros de las fuerzas militares. Entonces ahí les pueden servir eso para las preguntas que tengo planteado. Pues para los que llegaron tarde y de pronto no escucharon digamos, ese planteamiento inicial, puedan ver el video y adicionalmente lo puedan revisar para que si les sale alguna de esas preguntas, las que tengo planteado, ya lo tengan identificado. ¿Qué otra de pronto duda, Elber, o alguno de los otros compañeros? Profe, el sábado no nos reunimos, ¿cierto? No, digamos que este concepto es mucho más fácil de trabajar, pues sí, es un tema más particular, ¿no? Si de todas maneras, si quieren y nos vemos el sábado, no tengo problema, pues. Pero ahí no sería pues como para yo dar clase o dar conceptos, sino de pronto para aclarar dudas si alguno pueda tener, si me dicen, no tengo ningún problema. Sacamos un espaciecito pues de una horita o media hora, dependiendo sería más como de resolver dudas. Si lo necesitan, no tengo problema pues. En las otras sí era porque lo que les decía, la primera sesión no han leído nada, entonces es lo que yo puedo aportar y por eso hago la segunda ya después de que puedan leer un poquitico más el material y aclarar dudas. En el tema impositivo, pues es muchos los impuestos que tienen que hablar, entonces por eso hicimos las dos sesiones. Pero si en este consideran que también se tenga que hacer, no tengo problema de hacer la otra sección. Ya ustedes me dicen si creen que sea necesario. ¿Qué dicen, muchachos? El silencio expresa todo, profe. Por eso, el silencio es sí, el silencio es no.